al mensaje que es lo que yo creo que el Señor nos quiere decir en la mañana. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 6 al 9. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza es campo de cultivo. ¿Ya? Porque yo pregunto cuántos se consideran los discípulos amados. Porque para poder crecer en el Señor, tú tienes que saberte amado por el Señor. Ya, el término de discípulo amado aparece en el libro de Juan. Y Juan habla mucho del discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Y no se menciona en ningún otro evangelio. Y lo curioso es que el que escribió esas líneas donde dice el discípulo al que Jesús amaba era el mismo Juan. O sea, nadie más le decía el discípulo amado, solamente él. Y cuando él escribió su evangelio, se puso a él mismo como el discípulo amado. ¿No? Ahora uno diría, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aparece esto en la Escritura? ¿No? Un solo hombre diciendo que es el discípulo amado no aparece en ninguna otra parte. Y cuando él lo dice, también se refiere a él mismo. ¿No? Entonces, yo quiero hoy día entrar en este tema de los discípulos amados, porque solamente las personas que se saben hijos y discípulos amados son los que pueden crecer con el Señor. Probablemente tú te hayas dado cuenta que cuando has estado en un tiempo donde te has sentido con rechazo, donde te has sentido con culpa, donde te has sentido lejos del Señor, son tiempos en los que no hay mucho crecimiento en tu vida. Porque cuando tú apagas la revelación del amor de Dios en tu vida, también apagas tu crecimiento. Ahora, en el mundo esto no es así. El mundo te sugiere que para ser el amado tienes que hacer más que todos, tienes que estar ahí más que todos, tienes que tener más mérito. Y en el mundo el ser el más amado es como una cosa de mérito, pero no en el reino, ¿no? El ser un discípulo amado no es un título que te pueda entregar un hombre, ni una mujer, ni un pastor. El ser un discípulo amado es una revelación que proviene del Señor, pero es algo que solamente tú puedes declarar en tu vida. Nadie más puede decir que eres el discípulo amado, excepto el discípulo amado, que eres tú. Y el diablo y el enemigo lo saben muy bien, y por eso hay un sistema constantemente que produce rechazo en tu vida. ¿Ya? Probablemente tengas memoria de alguna vez en la que te sentiste muy rechazado en un trabajo, en tu familia. Alguien te rechazó, tu papá te rechazó, tu mamá te rechazó, y eso te marcó. Y ahora te acercas al Señor con temor, con vergüenza, sintiendo que no mereces estar con Él. Porque hay huellas que quedan en tu vida que no siempre son fáciles de borrar, ¿no? Yo tuve mucha lucha con el rechazo. Tengo en mi memoria la última conversación que tuve con mi papá cuando se fue a los 10, yo tenía 16. Las últimas cosas que él me dijo, fue la última conversación real, después nos seguimos viendo, pero ya como que no había mucho tema. Él me dijo: hijo, yo quiero decirte que tú no sabes hacer nada, ¿no? O sea, todo te sale mal, eres un inútil,
nada te sale bien, siempre vas a ser igual, ¿no? Como que me maldijo. Y esa discusión provocó un quiebre en mi familia que terminó en la separación de mi familia. Entonces yo me sentía con mucha vergüenza por todo, ¿no? Uno cuando es niño piensa que todo es culpa de uno. Entonces yo pensaba que se habían separado porque yo era un tonto, ¿no? Y que mi papá tenía razón, por muchos años yo lo creí, ¿no? Entonces cuando llegué a conocer al Señor y cuando empecé a orar, a tener tiempos de oración, yo me di cuenta que yo trataba al Señor como yo trataba a mi papá en ese tiempo, ¿no? Y siempre sintiendo que la cosa no es suficiente, siempre sintiendo que nada de lo que uno hace es como que alcanza para el Señor, ¿no? Entonces, no es solamente una frase decir, soy el discípulo amado. Es una revelación que viene a sanar tu vida. Porque no solamente eres amado, sino que también eres un discípulo, eres alguien que tiene talentos, eres alguien lleno de sabiduría, eres alguien lleno de unción, eres alguien capacitado para hacer cosas. Y además eres alguien amado. Entonces, estas semanas hemos hablado de ser plantados, de crecer, de multiplicar, de florecer en el lugar donde tú has sido plantado. Pero yo quiero decirte que para las personas como yo, que han luchado con el rechazo en su vida, que te hablen de crecer, de florecer, de hacer las cosas bien, ¿no? A veces se siente como una mochila que te ponen encima. Porque también sientes que eso no lo haces bien. Entonces yo quiero decirte que el espíritu de estos mensajes no es que tú lo tengas que hacer todo, sino que tienes un Padre que te va a ayudar a hacer todo eso. No tienes que hacerlo solo. Estás en una iglesia, el Señor te trajo, el Señor te ama, las personas de la iglesia te aman, ¿ya? ¿Cuántos de aquí tienen un discipulador? ¿No? Alguien que está contigo en tu vida, que te llama, que te dice cómo estás, que te pregunta, que ora por ti. ¿Sí? ¿Hay alguien que se preocupa por ti? ¿Sí? No estás solo, ¿no? Si estás solo, no tienes por qué estar solo. Puedes buscar a alguien aquí en esta casa que esté contigo, que te ayude. Ya, mi primer mensaje que te quiero entregar hoy día, esta mañana, es que no estás solo. No tienes que hacer esta lucha solo. No tienes que vencer todo lo que hay que vencer en tu vida solo. Tienes al Señor y tienes a una iglesia hermosa que te va a acompañar. Amén. Lo segundo que te quiero decir es que el Padre por sí solo, a pesar de que Él es suficiente en todo, nos invita a ser parte de una familia, ¿no? Y esta es la familia. Nosotros que estamos aquí somos tu familia, ¿ya? Y el Señor nos ha capacitado a todos nosotros para poder amar con el mismo amor que el Padre nos tiene a nosotros, ¿ya? En esta casa hay gente capacitadísima para atenderte, ¿ya? Y puede que cuando yo digo esto tú piensas que no eres tú. Así que también quiero decirte que eres tú. ¿Ya? Va directamente para ti. Tú estás capacitado con todas las gracias que el Señor te ha dado para amar y fructificar en la vida de una persona. Así como alguien te amó a ti, tú también tienes a alguien a quien amar y hacerlo florecer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda el Padre en todo esto? Primero, nos invita a hacer lo que dice el versículo que leímos en primer lugar. Nosotros como discípulos necesitamos ser regados para florecer, ¿ya? La Biblia dice que el crecimiento lo da el Espíritu Santo, pero el riego y el plantar lo hacen las personas. Tú necesitas ser ayudado por personas. Ya, yo sé que a veces las personas son difíciles. Ya, yo sé que a veces tu discípulo
lo voy a decir así, a veces ser discipulador es muy difícil. Y a veces ser discípulo también es muy difícil. A veces tu discípulo no te gusta mucho. ¿Ya? Y a veces tu discipulador te gusta menos todavía. Pero están ahí con el propósito de que tú hagas lo que el Señor dijo y que las promesas del Señor se cumplan en tu vida. Amén. No puedes crecer y florecer si no recibes los cuidados necesarios. ¿Ya? Cuando uno no entiende que uno es amado por el Padre, se afana. Y en ese afán a veces todos estamos corriendo, tratando de ser mejores, tratando de hacer las cosas mejor. Nos cansamos, nos enfermamos y nos empiezan a pasar cosas que son negativas. Nuestro ánimo empieza a cambiar, nuestra actitud empieza a cambiar. Porque empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Y a veces eso pasa porque no consideramos que somos merecedores de la ayuda del Señor. Entonces, ¿por qué nos afanamos por el trabajo que le corresponde hacer a nuestro Padre? Necesitamos recibir los cuidados y el amor del Padre para crecer en el lugar que Él nos plantó. A lo mejor tú has recibido mucho rechazo, pero aun cuando eso sea así, tienes que saber que el Señor igual va a cumplir sus promesas. ¿Ya? Yo quiero hablarte, hay un hombre en la Biblia que se llama David. David era el rechazado de su casa. Ya hablo del rey David. Usted lo puede encontrar en las crónicas de los reyes, en el libro de Reyes. Él hizo muchas cosas. Pero además de eso, era el rechazado de su familia. ¿Ya? Era tan rechazado que le dieron un puesto que implicaba cuidar animales y que probablemente estaba 20 días fuera de su casa y un día en su casa, ¿no? Le configuraron el trabajo para verlo menos. Así de rechazado era. Era tan rechazado que cuando llegó un profeta a su casa y el profeta pidió que estuvieran todos los hijos, a él no lo llaman. Es como, si tú has tenido la experiencia de una Navidad, es como si la Navidad llegara y a todos tus hermanos les tocan regalos y a ti no te toca regalo. Es como estar de cumpleaños y que los regalos se lo den al primo, ¿no? Entonces es cruel, ¿no? A David le pasó una cosa muy cruel. Pidieron a todos los hijos y no lo llaman a él. Entonces él no era amado ni considerado por su familia, pero era amado y considerado por el Padre. Entonces era tan amado y tan considerado por el Padre que el Señor no permitió que nadie comiera hasta que Él llegara. Entonces yo sé que cuando uno lo lee no parece tan significativo, ¿ya? A menos que tú hayas experimentado en tu casa el que la gente coma sin ti y después tú llegas y están las sobras. Si a ti te tocó vivir eso, tú sabes entonces de lo que estoy hablando. Cuando te dejaban las sobras y fría, tenías que comerte la comida del día fría, porque nadie te consideraba. Entonces el profeta dio una instrucción y dijo algo muy específico. Dijo: aquí nadie come hasta que llegue David. Entonces, David llegó y tuvo dos sorpresas. Primero, que había comida. Y la segunda es que estaba el profeta, ¿no? Y el profeta lo había llamado a él para un propósito que a él le iba a significar tener que renovar su identidad de hijo rechazado a rey. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy día. Tú y yo estamos en un proceso de pasar a ser hijos, hijas rechazados a reyes.
Esa es la lucha del Hijo de Dios hoy en día, es con su identidad. Y el mundo, más que nunca, está tratando de trastocar la identidad de la gente. Luego de eso, luego de que David fue rechazado, el profeta lo llama, aparece el gigante, aparece Goliat, y nuevamente vemos cómo la gente lo rechazaba, los hermanos lo rechazaban, el rey lo rechazaba, el gigante lo rechazaba, ¿no? A lo mejor tenía mal de ojo. No, eso no. ¿No? Pero era increíble cómo nadie le apostaba por él. Era una cosa impresionante. Yo no sé si te ha pasado que nadie te tiene fe en alguna cosa, ¿no? Y David, frente a todo ese rechazo, lo único que él podía hacer era seguir siendo fiel al Señor. Entonces, a veces, la gente y el mundo te va a rechazar, y cuando eso pase, tienes que afirmarte en la fidelidad al Señor, porque el Señor es fiel. A pesar de que el mundo te rechace, el Señor va a cumplir y te va a seguir amando y va a seguir declarando que tú eres su hijo amado. Más tarde David tendría una relación que yo creo que vino a sanar el rechazo que tuvo, que fue una relación que tuvo con el profeta que lo llamó. Fue una relación de padre e hijo a tal punto que cuando el primer rey lo intenta matar, que era Saúl, David escapa y se queda a vivir con este profeta durante un tiempo y vive en una vida de familia durante un tiempo, ¿no? Entonces está ahí en la Biblia, uno lo lee y quizá no lo asimila así, pero era así. David era un hombre muy rechazado. Y de Juan, ¿qué decir? O sea, a pesar de que él mismo escribió este libro donde él se menciona como el discípulo amado, en realidad era el discípulo más pequeño. Entonces, yo no sé si a ti te han considerado como el más pequeño alguna vez, como el que sabe menos, como el que cree menos, como el que es menos, y esa sensación es difícil de llevar. Pero Juan pudo corroborar lo que su libro decía. Cuando Jesús fue a la cruz, y hay una escena en la Biblia donde Jesús está crucificado y él mira y empieza a mirar y encuentra a su mamá. Y Juan estaba al lado de la mamá de Jesús, ¿no? Y cuando Jesús mira para ver con quién estaba la mamá, el único discípulo que estaba era Juan. El resto se había ido. Entonces hay un versículo en la Biblia que tú lo puedes leer, que Jesús le dice a Juan y a María, le dice, mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dice, hijo, ¿no? He aquí a tu madre. Y dice que desde ese día, la mamá de Jesús se quedó a vivir en la casa de Juan, o Juan se quedó a vivir en la casa de María, se fueron a vivir juntos. Entonces, ¿qué significa esto? A veces Jesús está mirando a los que lo aman y a los que están con él. Porque sabes que entre los discípulos había gente con más capacidad que Juan, con más edad que Juan, con más experiencia que Juan. Pero cuando Jesús necesitó encargarle a una persona, el único que estaba presente era Juan precisamente. Entonces, lo más importante de tu relación con el Señor no es lo que tú puedes hacer por Él, sino el que tú estés presente con Él. Que tú estés en los momentos cuando la gente dice que no hay que estar. Cuando el mundo te dice que todo está en crisis, que todo se está perdiendo, que la economía está mal, que el trabajo está mal, que todo va a ir de mal en peor. Y cuando tú estés escuchando eso, tienes que saber que
mientras ocurre eso, el Señor está arriba y está acá mirando dónde están sus hijos. Y los hijos que se saben amados por Él están permanentemente cerca de Él. Entonces mi pregunta es, ¿estás cerca de Jesús? ¿Estás cercano a Jesús? ¿Estás cercano a lo que dice el mundo? ¿No? Juan escribió de Juan, que era el discípulo amado. Mi pregunta es, ¿qué estás escribiendo tú acerca de ti mismo? ¿Con qué líneas estás escribiendo tu historia? ¿Con líneas de rechazo? ¿Con líneas de insuficiencia? ¿Con líneas de pecado? ¿Con líneas de fracaso? ¿O estás escribiendo, yo soy el discípulo amado? Porque lo que tú escribes de ti mismo te marca en tu historia con el Señor. Si tú dices que eres un rechazado, difícilmente vas a poder florecer. Si tú dices que no puedes, si tú dices que no naciste para esto, si tú dices que como me dijeron a mí, que eres muy inútil, que no sabes hacer nada, que todo te sale mal, probablemente te encuentres con un techo que tú mismo construiste. Pero para el Señor no hay ningún límite. El Señor te dice, mira las estrellas y si las puedes contar, entonces así va a ser tu descendencia. El Señor siempre te invita a mirar sin límites. Dios es un Dios multigeneracional. Sus planes tienen más alcance del que tú puedes llegarte a imaginar. ¿No? David se enamoró finalmente de la presencia del Señor a tal punto que trajo el arca del pacto que se había perdido por mucho tiempo, la puso en su casa y estaba tan enamorado de la presencia del Señor que se armó él mismo una tienda de adoración con adoración las 24 horas del día y él se puso a adorar en ese lugar y se puso a escribir los salmos que tú puedes leer en el libro de los Salmos, que son como poemas nacidos del corazón de David para el Señor, en el que habla del tema cualquier tema que tú te imagines, él habla de eso. Él habla de sentirse abandonado, él habla de sentirse amado, él habla de sentirse traicionado por Dios, después habla de sentirse que está en la victoria, después habla del fracaso, después dice que sus huesos se secan, después dice que está en la victoria. ¿No? Es el corazón humano derramado delante del Señor. David entendió que era especial para el Señor. Y el Señor entendió que el corazón de David estaba con él. ¿No? Y se puede decir mucho más de eso. Se puede decir como, por ejemplo, David hacía cosas que estaban prohibidas en su tiempo para él. David hacía cosas que les tocaba a los sacerdotes y no le pasaba nada. El Señor como que se lo permitía. ¿No? Entonces, cuando tú eres un amado del Señor, tú vas a tener acceso a respuestas que el Señor no le da a todas las personas. A revelaciones que el Señor no le da a todas las personas. Yo siempre digo, nosotros somos limitados para preguntarle cosas al Señor. Porque uno podría preguntarle lo que a uno se le ocurra. Porque Él sabe todo, es el Señor. Entonces, lo que nos limita en nuestra relación con el Señor, finalmente es nuestro propio rechazo. Es nuestra propia, es esta mentira que hemos creído de que no somos capaces de estar cerca de Él, de que no somos capaces de hacer lo que Él dice y de que no tenemos lo necesario para estar cerca de Él. Esa mentira que está rondando siempre en nuestra cabeza nos impide acercarnos a Él. La revelación de ser sus hijos y sus discípulos amados nos lleva a ser transformados.
No se puede forzar con medios naturales, no se puede forzar con trabajo, no se puede forzar con esfuerzo. Juan 6:65 dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Ustedes y yo no estamos aquí porque se nos ocurrió. Eso es lo primero que tenemos que saber. Tú y yo estamos aquí porque al Padre le plació amarnos a tal punto que nos atrajo a su presencia. Desde ahí, todo para adelante ya es mérito de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué buscamos y nos afanamos para que el Señor nos ame? La carrera que tú estás corriendo para que el Señor te ame solamente va a producir cansancio, agotamiento y frustración. Y al final de esa carrera, cuando ya no puedas correr más, vas a seguir sintiéndote que no mereces el amor del Señor. Entonces puedes correr todo lo que quieras hasta que te canses, hasta que te enfermes, y vas a seguir con esa sensación adentro, porque eso es algo propio del corazón humano, que solo lo puede sacar el Señor. El único que puede convertirte en un hijo amado, aceptado, es Él, no tú mismo. Entonces la invitación que yo les tengo hoy es a permitir que el Señor entre a nuestro corazón. En el mundo las personas se angustian, sufren, pelean, corren para ser amadas, engañan para ser amadas, traicionan para ser amados, mienten para ser amados, se cansan para ser amados, ¿no? Se gastan la vida en la aprobación de otros. Pero en el reino de Dios no es así. El Padre te ama antes que tú hagas cualquier cosa por Él. Nosotros tenemos al Padre Celestial, quien nos ama y nos cuida para que podamos crecer. Lo dije más temprano, crecimiento no es sufrimiento. Si tú estás en la carrera de sufrir para crecer, de sufrir para prosperar, déjame decirte que el Padre quiere, es el deseo ardiente del corazón de tu Padre que tú prosperes y que tú crezcas y que tú florezcas. Si tú sientes que tienes un deseo por crecer, tendrías que multiplicarlo hasta el infinito para llegar a tener una idea de cuánto el Padre quiere que tú estés bien. Así de tanto nos ama nuestro papá. Crecimiento es el mérito del Espíritu Santo en nuestras vidas, no el mérito humano. ¿Ya? Tu trabajo da frutos y tu trabajo va a ser recompensado por el Señor. Pero déjame decirte que tú no naciste para trabajar. Tú naciste para amar y para ser amado por tu papá. Todo lo que se desprenda de eso va a ser recompensado en tu vida. Amén. Hay muchas personas corriendo por tener éxito sin el Padre y además sin estar en el lugar que el Padre los puso. Siempre que David se salía del corazón del Padre, las cosas no terminaban bien, ¿no? Siempre que Pedro, Juan y los discípulos se salían del corazón del Padre, las cosas no terminaban bien. Fue un trabajo para Juan tener el corazón del Padre. Y también es un trabajo nuestro tener el corazón del Padre. Pero con lo que te tienes que quedar hoy es que tú eres el discípulo amado de tu papá. No eres el rechazado, no eres el menospreciado, no eres el inútil, no eres ninguna de esas maldiciones ni esos nombres que el mundo te puso. No eres muy joven, no eres muy anciano. Eres el discípulo amado de tu Padre. Amén. Pregunta: ¿cuántos discípulos amados tenemos acá hoy día? Hágame así. ¿Cierto?